Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Estás escuchando Movimiento Girasol, una producción de la Escuela de Estudios Generales de la UCR. Aquí estamos con vos, como cada primer miércoles de mes, en un espacio del estudiantado de la sección de Sociología de la Escuela de Estudios Generales. Quédate acá y sentí el Movimiento Girasol. Hola, hola. Al ser las 5 de la tarde, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Voces y Política desde la 96.7 FM de Radio Universidad, de parte de la Escuela de Ciencias Políticas, programa de Kioscos Socioambientales, la sección de Sociología de la Escuela de Estudios Generales y el Semanario Universidad. Les saludamos. En esta oportunidad les acompañamos, quien les habla, Valeria Bolaños, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, la profesora Nicole Girón Beirut. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Vale, ¿cómo te va? Todo muy Qué bien. bonito que ya hoy es primer miércoles de Movimiento Girasol oficial, porque el miércoles pasado tuvimos programa, pero era uno extraoficial. La estudiante María Fernanda Monge. Hola, Fer, ¿todo bien? Hola, ¿todo bien? Y la estudiante Dilana Monge. Hola, ¿cómo están? Todo súper, todo súper. En el control técnico contamos con Víctor Buey, como siempre. Y bueno, les invitamos a quedarse en sintonía hasta las 6 de la tarde. Hoy vamos a estar conversando de un tema de muchísima relevancia. Vamos a conversar acerca de la importancia de las mujeres en la investigación a partir de un caso específico o de un ejemplo concreto, que es una actividad que se está gestionando ahorita, aparte, digamos, a nivel de estudios generales. Me permito presentarles a nuestras invitadas, a María Martínez, del área de Comunicación y Lenguaje. Hola, ¿cómo están? Todo muy bien. A Sonia Angulo, historiadora. Hola, un gusto. Un gusto tenerlas acá. Y a Elvia Amador, del área de teatro. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes más bien por apuntarse a participar en el programa de hoy. Más bien le pasaría quizás la palabra y el micrófono a Fer para que nos comente un poquito sobre esta iniciativa y este tema que queremos abordar el día de hoy. Bueno, nosotros hoy lo escogimos debido a que, como estamos en vista del 8 de marzo, ¿verdad? La fecha en la que conmemoramos el Día Internacional de Mujer, teníamos esta idea de hablar sobre las mujeres en la investigación con enfoque, ¿verdad? En un caso real. Y para empezar a hablar de estos temas, pensábamos tal vez si nos podrían dar un pequeño bloque de introducción, ¿verdad? Acerca de quiénes son, qué hacen y sobre todo de qué se trata el coloquio. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy María Martínez, soy profesora en la sección de Comunicación y Lenguaje de la Escuela de Estudios Generales. Trabajo en la escuela hace muchos años, hace más de 15 años, y nosotras, un grupo de compañeras y yo, formamos el año pasado, desde hace aproximadamente un semestre, una comisión de género en la Escuela de Estudios Generales, que surge a partir de inquietudes en realidad muy personales que tienen que ver con nuestra experiencia como académicas, como investigadoras en la universidad. Por ejemplo, cómo se enfrenta el tema de la investigación cuando uno es mamá, ¿verdad? Cuando uno tiene hijos, las dificultades que uno enfrenta en ese momento. Y nos pusimos a conversar, nos pusimos a reflexionar en realidad sobre este tema en profundidad y llegamos a la conclusión que teníamos que empezar a movilizar un poco la escuela en ese sentido. También investigamos un poco sobre la situación de la Escuela de Estudios Generales en tema de género, ¿verdad? Las brechas que existen, porque, bueno, no son brechas que existen solamente en estudios generales, sino en realidad en toda la universidad, ¿verdad? Que tienen que ver con brechas salariales, con diferencias abismales, por ejemplo, a la hora de acceder a categorías elevadas, como por ejemplo, para ser catedrática, ¿verdad? Es sumamente difícil que las mujeres lleguen a la categoría de catedrática en la universidad. Y bueno, logramos conformar esta comisión y en el seno de esta comisión
hablamos de la necesidad de crear espacios académicos que le den, digamos, todo el protagonismo a las mujeres que investigan. Y así es un poco como nace la idea del coloquio. Yo creo que mis compañeras pueden ampliar un poquito más. Creo que me tomé mucho tiempo la palabra. No, yo creo que María es muy humilde, porque yo no fui parte de esa primera gesta, digamos, de ese proceso de conformación de la Comisión de Género en la escuela, que me parece importantísimo. Yo creo que la mayoría de las personas que han pasado por la Universidad de Costa Rica coincidirían conmigo en esa afirmación. Ellas hicieron toda una investigación, digamos, realmente, de cuál era el tema, digamos, el tema paridad en la Escuela de Estudios Generales, particularmente cómo estaba ese tema, cómo funcionaban las contrataciones, cómo funcionaba la cantidad de personas que investigaban, ¿verdad? Dentro de esa idea o expectativa de que hubiera algún tema de paridad asignado o aliado a las asignaciones. Y luego, bueno, se presentó ese proyecto, se aprobó la comisión, felizmente, y luego dentro de las líneas de trabajo pensamos que era importante visibilizar entonces el trabajo académico y darnos cuenta, que además podía ser muy curioso, darnos cuenta qué es lo que estaban investigando las mujeres en humanidades, porque hay muchas áreas, pero de repente había puntos en común, o no sé, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Nos dimos cuenta que hay una pluralidad, claro, muy, muy rica, pero posiblemente sí encontremos algunos puntos en común, ¿verdad? Esa es un poco la idea. Bueno, yo me incorporo hace poco en realidad a la comisión no, sino al comité organizador del coloquio. Y lo que hemos venido trabajando es la idea de hacer este coloquio, que como decían las compañeras, es buscar qué investigamos nosotras como profesoras e investigadoras de la Escuela de Estudios Generales. Quizás llamar la atención que es un espacio muy interesante por diversas razones. Uno, porque la comisión o el que estamos organizando la actividad es de diversas disciplinas, y eso es muy interesante porque en el proceso hemos aprendido unas de otras. Yo, por ejemplo, de historia aprendí mucho de las compañeras de arte. A mí ellas cada vez que nos reuníamos me enseñaban cosas que yo no tenía en cuenta para ese tipo de actividades y para pensarme también como mujer y como investigadora. Y también el coloquio, que desde ahora ya les invitamos, que va a ser el 7 y el 8, el día de mañana y el viernes, es un coloquio también muy diverso, de diferentes disciplinas y de diferentes temas. Nos hemos dado cuenta que las mujeres en general se estudian muchos temas, desde las mujeres mismas, o sea, estudian sobre las mujeres, hasta también temas muy diversos, y que además es eso, es unirnos arte, historia, sociología, comunicación y lenguaje, filosofía. Y tenemos también compañeras de biología, de física mate, para pensarnos como mujeres colectivas investigando, aunque investiguemos temas diferentes, digamos, pensándonos como investigadoras y como docentes en la Escuela de Estudios Generales. Entonces, ha sido un espacio y esperamos que también lo que viene sea un espacio muy interesante de discusión. Claro, me parece súper importante esto lo que están haciendo, sobre todo, ¿verdad? Considerando que hay ciertas como áreas de investigación donde la disparidad entre la cantidad de mujeres y hombres que hay es inmensa. No sé si tienen algún dato bueno, para la categoría de catedrático, por ejemplo, es aproximadamente un 63% de hombres frente a un 36, creo, ¿verdad? Por ahí. Wow. De mujeres. Entonces sí, digamos, es una diferencia bastante grande y que debe ser bastante preocupante, ¿verdad? Para toda, ¿verdad? La comunidad universitaria. Desde la rectoría se han estado dando iniciativas, ¿verdad? Importantes en ese sentido, porque efectivamente ya ahora tenemos, por dicha, un informe, ¿verdad? Que da cuenta, ¿verdad? Después de toda una investigación de estas brechas, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel salarial, es una brecha de casi 100,000 colones, ¿verdad? Lo cual no significa que es que por ser mujer les pagan distinto a los hombres, ¿verdad? Sino que significa que efectivamente para las mujeres es muchísimo más difícil poder subir de categoría en régimen académico para poder acceder a los salarios más altos, ¿verdad? Y esto evidentemente tiene que ver, según lo que demuestra la investigación, tiene que ver con las labores de cuidado, ¿verdad? Que se le recargan a las mujeres
esto es un problema cultural, ¿verdad? Social, no es algo que solo ocurre en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Ocurre en muchísimas instituciones en la sociedad y tiene que ver con una violencia estructural, ¿verdad? Tiene que ver con la lógica del patriarcado. Perdón, yo normalmente quiero no meterme y difícilmente lo logro, pero es que se pone interesante. Me parece que para efectos de quienes nos escuchan, entender las categorías de catedrática y por qué el tema de la investigación vale para ser catedrática o no. Es decir, si yo no estoy en la universidad, de que difícilmente te estoy entendiendo por dónde anda la cosa, ¿verdad? Tal vez si nos hacen un antecedente de que las personas en la universidad tenemos que dar docencia, investigación, acción social y cómo el tema del régimen académico, etcétera, etcétera. Bueno, qué tema más escabroso, Nicole, pero ok, aquí vamos. Digo que es escabroso porque además está en movimiento, ¿verdad? En este momento estamos como en un ínterin donde esto parece que va a cambiar por todas las diferentes leyes que han afectado un poco el tema salarial en las instituciones públicas. La universidad obviamente no escapa de esa lógica, pero digamos tradicionalmente, y igual eso va a seguir un poco similar, una persona ingresa a la universidad con la categoría de interino o interina. Es profesor instructor, ¿verdad? O profesora instructora interina. Y luego, para ascender, digamos, se otorga una serie de puntos. Los puntos obedecen a, obviamente, mejorar la calidad de la docencia. Entonces, tienen que ver con idiomas, tienen que ver con un curso de didáctica universitaria que hay que llevar y tiene que ver con el tema principalmente de la investigación. Es verdad que acción social y docencia, en docencia se toman el tiempo servido, digamos, por la universidad, se traduce eso en puntos, digamos, pero el tema de investigación es realmente el que tiene más peso, sobre todo las publicaciones, directamente publicaciones académicas, ¿verdad? Es donde más puntaje se incentiva, digamos, a tener para poder ir ascendiendo de esa categoría de instructor o instructora adjunto, asociado y luego catedrático. Esos son como los diferentes eslabones, digamos, o categorías. Entonces, sí, realmente la investigación es muy importante, ¿verdad? Yo, por ejemplo, nada hago con tener muchísimo tiempo en docencia si nunca he publicado en la vida, porque entonces no me puedo mover en ese régimen, ¿verdad? En ese sistema hacia arriba, digamos, a tener una mejor aspiración, digamos, salarial, ¿verdad? Francamente. Y tal vez hablando más allá del régimen, digamos, lo que se espera de una universidad pública es que todas las personas investiguemos, independientemente de si eso nos permite llegar a mejores condiciones salariales. Obviamente todos también queremos tener mejores condiciones salariales. Entonces también los espacios de investigación, cuando uno entra como persona interina, joven, mujer, son complejos, porque no es que se te abren y entonces la gente te invita a participar. En realidad no, tenés que abrir espacios, muchas veces en espacios que son, digamos, generalmente, digamos, coordinados, a veces por hombres ya, no significa que esto implique que no podamos, digamos, abrir esos espacios, pero a veces eso limita, ¿verdad? Por hombres mayores que no te ven, digamos, como una posibilidad para investigar. Y entonces eso es lo que complejiza mucho porque no es solo todo lo que las compañeras hablaron, que es ser persona interina y luego ir teniendo plaza y conseguir y subir a ser catedrática, sino que tiene que ver también con abrir brechas en términos de la posibilidad de investigar. Esa es una. Y luego lo otro es ¿qué investigamos? Claro. ¿Verdad? Porque entonces cuando alguien, digamos, hace una investigación muy concreta de ciertas áreas de la U, se dice que eso es investigación. Pero cuando estudiamos cosas de las ciencias sociales, de las artes, de la filosofía, del pensamiento, pareciera que eso, como no es concreto, no es investigación. Entonces también se abre otro espacio de cómo nosotros como mujeres nos colocamos como mujeres, pero también colocamos los temas que son fundamentales para poder estudiar en la sociedad costarricense. Esa es como un poco la línea de que va más allá, que va con el tema de la investigación. Sí, y tal vez en ese sentido es importante pensar que la universidad ha sido históricamente un espacio masculino, ¿verdad? Ocupado por hombres. En realidad las mujeres estamos ahí hace poco tiempo, ¿verdad? Entonces ha sido también como una lucha, ¿verdad? Que
que en realidad es muy, muy compleja, ¿verdad? De cómo vamos ocupando ese espacio, desde dónde vamos construyendo también nuestra identidad, ¿verdad? Porque muchas veces hay que jugar con esas mismas dinámicas masculinas o masculinizarse, ¿verdad? Por ejemplo, para poder acceder a ese lugar de poder o a ese lugar privilegiado. Entonces es todo un proceso sumamente complejo que tiene que ver con ese espacio masculino, ¿verdad? Que es histórico. Y por otro lado, en esa construcción de saberes, ¿verdad? También es interesante pensar cómo los mismos saberes son patriarcales, ¿verdad? Son excluyentes. Entonces, también es interesante pensar que nosotras mismas como mujeres llegamos a ser profesoras y seguimos enseñando los mismos saberes que siguen siendo excluyentes, ¿verdad? Y se van, es decir, no hay cambio en ese sentido. Sí, yo quisiera aportar ahí porque me parece relevante señalar un elemento. En esta misma línea con respecto a lo que se sigue enseñando en la universidad. Ya quizás abordamos un poquito el tema de, bueno, de alguna forma, qué investigan las mujeres, entonces ahí ya queremos meternos con el tema de perspectiva de género, que también lo abordaremos más adelante, pero más allá del asunto de perspectiva de género en la propia investigación que desarrollan las mujeres, yo quisiera comentar con respecto a este asunto de lo que enseñamos en la U y los contenidos y en la línea exacta de las autoras o probablemente más que todo los autores, que en los cursos sí, que básicamente en los cursos o en las cátedras o en los espacios de la universidad se promueve que se conozcan sus conceptos, se conozcan sus lecturas sobre muchísimas autoras que muy probablemente también han hecho aportes muy relevantes en cada área. De hecho, en el 2020, si no me equivoco, una representante en el consejo universitario, una representante estudiantil, Valeria Rodríguez, no sé si tuvieron la posibilidad de compartir con ella, presentó o trabajó una propuesta en conjunto con otras personas, miembros del consejo universitario, llamada Mujeres en la Bibliografía, que iba justamente en esta línea de buscar, visibilizar y de incluir dentro de las diferentes áreas de la universidad muchas más autoras que de alguna manera permitieran un poquito más de variedad en el género de los autores y autoras que leemos en la universidad. Ese es un tema un poco complejo. Me encanta que lo hayan traído a colación porque en efecto me parece a mí muy interesante y muy potente que haya sido una iniciativa estudiantil. Eso me parece que nos dice cosas, ¿verdad? Nosotras hemos discutido esa propuesta, también la Asociación de Estudiantes de Estudios Generales ha hecho esa propuesta a la dirección y nosotras hemos empezado como a trabajar un poco con ellos o a ayudarles a tomar en cuenta algunos factores, digamos, porque lo que es complejo de esta idea de las mujeres en la bibliografía, digamos, está perfecto, claramente visibiliza el trabajo de las mujeres en las diferentes áreas, que es muy apropiado, pero no en todas las disciplinas o no en todos los temas es lo ideal. Por el simple hecho de que hay temas históricos que sí, ¿verdad? Donde sí necesitamos recurrir a algunos patrones, por ejemplo, para entender el pensamiento occidental moderno, no tenemos filósofa hoy que nos acompañara, pero necesitamos pasar por algunos autores masculinos fundamentales. Incluso para entender el patriarcado con el que estamos luchando, necesitamos entender a estos autores y estudiarles. Entonces, no podemos solo estudiar a estos autores desde las autoras que les estudian, ¿verdad? Estaríamos estudiando como ¿verdad? Una fuente secundaria o incluso terciaria, dependiendo de lo que escojamos. Entonces, no siempre es lo más indicado. Pero la reflexión es importante, ¿verdad? Y decir, bueno, hay temas mucho más cercanos a nuestro tiempo, ¿verdad? Temas mucho más actuales en los que muchas mujeres han, ¿verdad? Trabajado, incluso en el pasado también los hay, claro que sí. Pero quiero decir, en el debate moderno deberíamos sí tratar de concentrarnos en el tema de la paridad y ver qué está pensando la sociedad completa, ¿verdad? Y a veces ahí es donde nos falta un poco ¿verdad? Esa reflexión. No, que tal vez lo que quería agregar es que también este tipo de iniciativas son muy interesantes porque también nos permite como investigadoras y docentes reflexionar sobre temas. Hay temas, por ejemplo, que yo trabajo en las clases que son, digamos, que han sido investigados por hombres. Entonces, cuando uno ve la bibliografía y compila, uno dice, qué extraño.
¿Por qué estos temas y este tipo de temas son investigados por hombres y dónde están las mujeres investigando esto? Y entonces empieza una pregunta de, ¿será que hay temas masculinizados que solo ciertas personas pueden decir y cuando los dicen van a tener legitimidad? Entonces, ese tipo de iniciativas a mí me parece que te hacen reflexionar. Digamos, yo lo he visto en mis clases, en algún momento cierro y digo, pero hoy solo vimos, o sea, en este tema solo estamos trabajando hombres. ¿Es que yo no he buscado? ¿O es que realmente son temas que fueron, digamos, que fueron pensados de los hombres para, digamos, evidenciarnos y crearnos una idea de un mundo determinado y que hoy es necesario cuestionarnos por qué esos temas son solamente trabajados por hombres? Entonces, yo creo que este tipo de iniciativas tienen sus límites, pero también aportan a la reflexión de nosotros como docentes, ¿no? Sí. A mí me parece importantísimo, ¿verdad? Sea como sea, que se pueda o no se pueda, ¿verdad? Me parece fundamental que haya ese cuestionamiento, porque es exactamente eso, es un cuestionamiento hacia, ¿verdad? La pregunta, ¿cómo se construyen estos saberes, ¿verdad? ¿Desde dónde? ¿Desde qué mirada? ¿Desde qué lugar? ¿Verdad? Y esas cosas hay que cuestionarlas porque ciertamente históricamente no se han cuestionado, ¿verdad? ¿Desde dónde? O sea, ¿quién es el que lo está diciendo, ¿verdad? ¿Cuál es el lugar de enunciación? Y entonces, claro que es un ejercicio fundamental porque efectivamente, cuando tal vez no en todas las disciplinas, ¿verdad? No lo sé, pero efectivamente uno se da cuenta que hay una invisibilización impresionante, ¿verdad? De conocimientos que vienen de, ¿verdad? De mujeres. Y, por ejemplo, yo sí he intentado en mis clases de humanidades de construir programas en donde todas las lecturas que veamos sean escritas por mujeres, ¿verdad? Y ha sido muy interesante, ¿verdad? Porque efectivamente sí hay una posibilidad inmensa, por lo menos en mi disciplina, ¿verdad? Porque además trabajamos con textos. A ella le toca literatura. Claro. Trabajamos con textos literarios, entonces sí, ¿verdad? Qué interesante como todo un programa que sean puras mujeres escritoras, ¿verdad? Sí, sí. Desde dónde se van construyendo esos discursos, esos lenguajes, ¿verdad? Porque también hay toda una exploración desde el lenguaje que es muy interesante. Y creo que eso es algo fascinante. Tengo la sensación de que en filosofía, por ejemplo, existe como esta idea de que no hay, ¿verdad? Que no existe ese discurso de la teoría que venga de mujeres, pero en realidad sí, yo conozco algunas colegas que sí, ¿verdad? Que dicen, es posible, o sea, es posible hacer un programa completo de solo mujeres, ¿verdad? Y creo que por eso esas iniciativas son fundamentales. Y a propósito, quería comentar, no conozco muy bien como el dato y el contexto, pero sí recuerdo que en ese momento en que se propuso eso hubo mucha resistencia, ¿verdad? En la universidad. Muchísima. Sí, porque es sumamente difícil, ¿verdad? Abrir ese camino. Sí, yo tuve en su momento la oportunidad de escuchar a Valeria Rodríguez conversar, digamos, sobre la experiencia de presentar la propuesta y de ir a las unidades académicas a presentarla y a reunirse. Y ella sí comentaba la enorme resistencia que había generado en algunas unidades académicas de la universidad. Pero resistencia total, cierre. Y uno se lo cuestiona, como, o sea, yo creo que es entendible el hecho de que hayan cuestionamientos hacia la aplicación. Me parece súper válido. Pero un cierre total hacia una iniciativa de ese tipo, yo creo que responde más allá de aún una preocupación hacia la aplicación como tal, sino hacia un miedo a ese cambio y hacia quizás la pérdida del control sobre ese tipo de conocimiento o formación hegemónica, o digamos en esta misma línea. Es que estamos, bueno, es muy claro, siento yo, que en el momento en el que vivimos, es muy claro que quien tiene el conocimiento tiene el poder. Entonces, eso implica mover muchas estructuras de poder, ¿verdad? Que están detrás de ese conocimiento. Sí, de hecho, ahora que los estudiantes de generales hicieron esa propuesta, ¿verdad? También hubo cierta resistencia en la misma escuela, ¿verdad? De que, ¿verdad? Existía como esa sensación, como esa incomodidad, creo yo, que es lo que generan un poco estos temas, ¿verdad? En algunas personas y que, ¿verdad? Les cuesta imaginar que eso sea posible. No entendí, ¿cuál fue la resistencia? Hay cierta resistencia a coloquio. No, perdón, voy a explicarme mejor. A los estudiantes de la Asociación de Estudios Generales hicieron la propuesta de que hubiera
bibliografía escrita por mujeres o que se integrara más bibliografía escrita por mujeres, ¿verdad? En los programas de humanidades. Un poco paralelo a la línea Sí. que Valeria había presentado, incluso me parece que eso era Sí, parte sí, del es la antecedente misma- de lo que ellos trabajaron. Sí. Y nosotros a partir de ahí, porque ellos buscaron el apoyo de la Comisión de Género y nosotros estuvimos estudiando un poco ese documento que se presentó en el 2020 y estuvimos apoyándolos, ¿verdad? Y bueno, esas eran un poco como las discusiones de fondo, ¿verdad? ¿Hasta qué punto se puede hacer eso, ¿verdad? Es algo que definitivamente no se puede hacer como algo obligatorio, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? No Ese sé es si en algún momento será posible. Ese es no un sé. tema interesante Sí. de la libertad de Libertad. cátedra Cátedra. frente a esto, ¿verdad? Claro. Porque el tema de la libertad de cátedra ahí es delicado, ¿verdad? Entonces, pero sí, ellos en realidad lo estaban proponiendo como algo opcional, ¿verdad? Pero que existiera ahí como esa reflexión, ¿verdad? De fondo. Es posible, digamos, ir construyendo los programas desde otras voces, desde otras perspectivas. Eso es lo interesante. Bueno, yo quisiera solo retomar un punto antes de entrar al siguiente, digamos, bloque del programa, y es lo que mencionaba sobre legitimidad. Siento que eso es justamente, o sea, ahí dimos en el clavo con eso. Nos damos cuenta que la sociedad históricamente no ha legitimado a la mujer como sujeto, sino como objeto, y es ahí todos estos vacíos que podemos ver en la literatura, en la bibliografía y en demás áreas, ¿verdad? Entonces, que ahorita se estén haciendo estos estudios, más allá de dejar de estudiar autores hombres o estudiar más autoras mujeres, que también es importante, ¿verdad? Tener un nivel de equilibrio. Siento que el ejercicio de reflexionar, de reflexionarnos también como mujeres, sujetos de, ¿verdad? Que esto nos permite esto nos los permite en cierta manera ser parte de la universidad pública de la que somos parte, ¿verdad? Entonces, bueno, ese era uno de los puntos que yo quería recalcar. Y bueno, ahora sí, entrando al siguiente bloque, a mí me encantan los números y las estadísticas, pero ahorita nos vamos a centrar un poco más en la parte como cualitativa, ¿verdad? Queremos, ahora a ustedes lo mencionaban un poco al inicio, que eran cuáles problemáticas las llevaron a ustedes, ¿verdad? A organizar o a darle vida a este conversatorio que vamos a tener el próximo 7 y 8 de marzo, y queremos como que nos adentren un poco más en esas problemáticas, cuál es el objetivo o de dónde parten ustedes, mujeres de áreas tan distintas se unen y crean este conversatorio. En realidad no es un conversatorio. Un coloquio. Es un coloquio, Sí. es un poquito distinto, pero sí, dentro de nuestra propuesta sí existe un área, digamos, un poco más cercana al conversatorio. Nuestra propuesta parte del objetivo de visibilizar la investigación de las mujeres en los temas de humanidades, ¿verdad? Entonces, pues hay mesas de ponencias de diferentes temas, pero más o menos amalgamados de tal manera que sea fluido, digamos, un cierto recorrido en diferentes temáticas. En esas mesas de ponencias hay diferentes personas investigadoras que proponen su investigación, ¿verdad? Que nos cuentan un poco de qué va su investigación en las diferentes áreas. Pero también hemos ideado algunos momentos que son más de reflexión colectiva en relación a los desafíos que tenemos las mujeres en investigación, en relación a las posibilidades, digamos, que tendríamos, ¿verdad? En esa área. Y también generamos, que nos costó mucho y debatimos mucho al respecto, cómo insertar alguna reflexión desde el parámetro más bien masculino, ¿verdad? O los hombres como hombres, ¿qué podrían hacer ellos? O cómo, ¿verdad? ¿Cuál es la operación ahí, ¿verdad? Para también integrarlos. Entonces también el coloquio tiene espacios digamos, de esa índole, más de reflexión colectiva en torno a la problemática, digamos, o a estos temas. Sí, y tal vez, digamos, la iniciativa, en general, usted lo dijo, es muy difícil que nos reconozcan como mujeres, pero todavía es más difícil que nos reconozcan como pensadoras, como investigadoras. Es decir, la experiencia es que, por ejemplo, a un docente hombre le dicen don fulano. Y no es que yo quiera que me digan doña Sonia, no estoy diciendo eso, pero a mí me dicen Sonia, profe.
Es decir, porque hay una cuestión de vamos a respetar a el profesor de la sección que sea, que es profesor, a la profesora. ¿Me explico? O sea, que tiene que ver también con eso. Nosotros pensamos, no es solo nuestro conocimiento como mujeres, sino como personas pensantes, que estamos investigando cuestiones a veces vinculadas incluso, yo por ejemplo, perdón que diga mi ejemplo, estudio huelgas bananeras. ¿Qué más masculino que eso hay? Pero yo trato de pensar en relación con cómo pienso, cómo busco lo que no se ha dicho. ¿Cómo busco, aunque sea masculino, cómo pienso las otras miradas? ¿Dónde están las mujeres, por ejemplo, en estas huelgas? Entonces, lo que queremos es como incentivar la posibilidad de contarnos entre todas qué es lo que investigamos desde diferentes perspectivas. Como ya les digo, puede ser que estemos estudiando específicamente sobre temas vinculados a las mujeres o puede ser que estemos estudiando temas muy diversos y no necesariamente desde la perspectiva de género, porque yo creo que también eso es la variedad, sino que permite entendernos como mujeres que pensamos y que estamos investigando en la Escuela de Estudios Generales. Y en ese sentido es muy interesante porque, bueno, en la universidad hay muchísimas dinámicas de poder, ¿verdad? Entonces, claro, primero es como llegar a la universidad, ¿verdad? Bueno, ya logré ser profesora, ¿verdad? Universitaria, y ahora es lograr esa legitimación, ¿verdad? Realmente como investigadora, como sujeto pensante, ¿verdad? Como dice Sonia. Y se da uno cuenta que en realidad entre hombres, ¿verdad? Hay una connivencia impresionante y entre ellos se ponen de acuerdo así rapidísimo, mira, vení, participa tal coloquio, vení, participa aportando un capítulo para mi libro, publiquemos un artículo juntos, ¿verdad? Y usualmente en espacios, ¿verdad? En donde ya las mujeres quedamos excluidas, ¿verdad? Por ejemplo, tomándose las cervezas después de clases, ¿verdad? Entonces se van a tomar unas cervezas después de clases y ahí se ponen de acuerdo rapidísimo, ¿verdad? Y todo. Y nos vamos dando cuenta ahora que las mujeres vamos quedando como excluidas de esos espacios y ya no tenemos oportunidad de participar, ¿verdad? En la misma medida en que lo hacen los hombres, ¿verdad? Y con la facilidad que lo hacen ellos. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Se nos recargan las labores de cuidado, ¿verdad? Entonces, usualmente, no, tenemos hijos, o estamos cuidando a un pariente, o el sobrinito, ¿verdad? O las mujeres que tienen que llegar, por ejemplo, a cocinarle al esposo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque esas cosas todavía suceden, pero es una realidad. Entonces, vamos como quedando excluidas de esos espacios de forma sistemática, ¿verdad? Entonces, es muy interesante porque cuando de pronto ya logramos entrar en el espacio, ¿verdad? Entonces, bueno, logré que, ¿verdad? Me aceptaron una ponencia para ir a un congreso, para ir a un coloquio, ¿verdad? Y entonces de pronto también nos damos cuenta, y esto lo demuestra también la investigación, que las mujeres padecemos de algo que se llama el síndrome de la impostora, ¿verdad? Entonces, no, llegamos. No creo. ¿Qué? Eso no sé, me atraviesa el cuerpo. Claro, entonces, claro, llegamos y decimos, uy, no, ¿verdad? O sea, lo que yo voy a decir, fatal, no doy la talla. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Verdad? Y luego llegan los hombres que están súper empoderados, ¿verdad? De su espacio, de su discurso, muchas veces llegan sin siquiera haber preparado absolutamente nada, ¿verdad? Y uno se tuvo que preparar con meses de antelación porque uno siente que, ¿verdad? Que tiene que prepararse demasiado para poder compartir ese mismo espacio con los hombres. Es decir, ¿verdad? Son todas esas dinámicas que están ahí de fondo. Entonces, claro, nosotras pensamos, qué interesante construir un espacio académico distinto, ¿verdad? Que en el fondo ese es como el sueño, ¿verdad? Construir una universidad distinta en donde el espacio no sea vertical, ¿verdad? Sea horizontal, en donde todos nos sintamos iguales, en donde cada voz, cada propuesta sea valorada, ¿verdad? Escuchada. Esa es un poco como la razón, tal vez una de las razones de este coloquio, ¿verdad? Imaginar un espacio distinto, ¿verdad? Que vaya como abriendo un poco esa brecha y visibilizar, porque en el fondo es visibilizar la investigación, claro, pero también es visibilizar la desigualdad que existe, ¿verdad? La brecha que existe, que es algo que en realidad nadie quiere ver, ¿verdad? Incomoda, siempre incomoda. Es interesante porque mucho se habla últimamente, digamos, de números y de todo, pero parece como que no se escucha, digamos, lo que se habla.
Entonces es interesante y un poco triste que siempre que existan este tipo de espacios se tenga que volver a comentar lo mismo, los números, la verticalidad, la no legitimidad que hay hacia la mujer. Pero bueno, mientras sigan existiendo estos espacios, vamos a seguir teniendo voz. Mientras sigan existiendo mujeres. Y sí, porque realmente eso es. Mientras siga existiendo el patriarcado, vamos a tener que seguir. Eso sí. Pero me parece interesante, sí, porque mientras sigan existiendo mujeres, porque los espacios nosotros los podemos crear. Claro, por eso. Entonces ahí estamos. Ahí está todo. Mientras siga existiendo problemática y mientras siga existiendo mujeres, ahí estará el tema para seguir dándolo. Definitivamente. Tal vez, si me permiten, digamos, terminar con una reflexión en ese sentido, es que también el coloquio está pensado... No termines. Perdón. en este tema, perdón, en este bloque, o en este tema. El coloquio ha sido pensado también no solo en términos de acompañar que han estado investigando las mujeres, sino que hemos puesto atención a cómo crear un espacio. Y no quiero ahondar mucho porque esperamos que mañana las personas que lleguen pues se lleven una sorpresa, pero cómo crear un espacio que sea diferente en la universidad, que ya vos lo decías, una universidad que es muy conservadora, muy rígida, muy masculinizada, cómo crear un espacio en que nosotros como mujeres investigadoras nos sintamos cómodas y podamos compartir, de manera que yo no tengo que competir con Elvia porque ella está haciendo una investigación tal, y entonces yo me tengo que poner a la par de ella y decir, es que entonces ella lleva tantos artículos y yo llevo ninguno. No, es un espacio para decir, yo estoy empezando a investigar o yo llevo tanto, y más bien compartirnos cómo ha sido ese proceso y sentirnos parte de, todas somos investigadoras, y no necesariamente tenemos que competir una a otra. Entonces eso, digamos, me parece que es muy importante también ese tipo de espacios, pensar todo, pensar cómo hacer para cambiar radicalmente hasta el tipo de espacio que estamos acostumbrados a ir, ¿verdad? Sí. Tan vertical y tan específico, en que tienes que exponer en tanto tiempo y además terminas a veces ni conversar con los demás y te vas. Y luego lo otro es esa cosa que competimos entre nosotras, porque también eso está detrás de todo eso, ¿no? Nos enseña a competir entre nosotras y a tratar de que entre nosotras mismas nos pongamos el pie para caernos y decir, es que yo sí investigo y usted no. Y ese es el espacio que también estamos tratando de crear. O sea, cada quien tiene su momento y su proceso, y cada quien investiga según sus intereses y sus habilidades. Claro, y como decía yo ahora, ¿verdad? O sea, los hombres así, rapidísimo, ¿verdad? Se ponen de acuerdo, y nosotras más bien en relaciones de competencia, ¿verdad? Y no logramos crear esas redes, ¿verdad? Que más bien tenemos que crear para poder salir, ¿verdad? De esas dinámicas. Entonces sí, es complejo porque no nos educan así, ¿verdad? Las mujeres nos educan para ser enemigas unas de las otras, ¿verdad? Para competir, para establecer relaciones de competencia, de celos. Y entonces, qué interesante también como visibilizar eso y decir, bueno, cómo establecemos dinámicas entre nosotras, ¿verdad? De redes de apoyo para poder salir, ¿verdad? Y romper con estas brechas de género en la universidad. Eso que dicen es muy importante, porque pensamos mucho tiempo en eso y le dimos mucho tiempo a generar ideas de cómo, ¿verdad? Cómo romper con ciertas lógicas de estos espacios, como dice Sonia. Muchas veces en estos encuentros, coloquios, congresos, qué sé yo, la gente va, dice su ponencia, o sea, su resumen de dónde va su investigación y se va, ¿verdad? Y eso es lo que viene como a vomitar la información, porque lo que le importa es publicar, ¿verdad? Ya les contamos el tema de los puntos, y listo. Es decir, en realidad el tema no es lo que debería ser, el intercambio del conocimiento, la reflexión al respecto, etc. Entonces sí, nos tomamos mucho el tiempo de cómo sacar tiempo también para poder hacer, ¿verdad? Para poder comentar, para poder convivir en relación a las temáticas que presentan las compañeras, ¿verdad? Sí, me parece muy importante señalar eso. Y quería hacer una invitación a las mujeres que nos escuchen, porque es maravilloso cuando uno se junta con mujeres a trabajar por las cosas que realmente nos mueven. Es una magia. Es divino, y nosotros estamos agotadas ahí poniendo cosas y cambiando un chunche y moviendo y cómo se ve mejor y riéndonos y contando anécdotas
y es una cosa mágica y transforma realmente la convivencia, digamos, de ese grupo. Entonces, esperamos que eso se llegue a contaminar, ¿verdad? En positivo, y que sea así, no sé, algo realmente que genere luego otras redes, además de posibilidades. Sí, de hecho, una de las propuestas nosotros como Comisión de Género elaboramos un documento, ¿verdad? A partir de la investigación que hicimos, y en ese documento establecimos objetivos, ¿verdad? Generales y específicos. Entonces, en uno de esos objetivos, por ejemplo, queríamos hacer un proyecto de mentorazgo, que es, por ejemplo, las colegas que van entrando nuevas, ¿verdad? A la escuela, poder ofrecerles como es una especie de red, ¿verdad? De mujeres que tal vez tenemos más experiencia, ¿verdad? Que ya conocemos o ya sabemos cómo conectarnos con redes de investigación, ¿verdad? Este tipo de cosas y darle como ese mentorazgo, ¿verdad? Así le llamamos, pero en realidad, ¿verdad? Porque nosotras hablábamos, bueno, ¿cómo hicimos nosotras? ¿Verdad? Por ejemplo, esa es una de las preguntas que nos hacíamos. ¿Cómo hicimos nosotras para subir en régimen? ¿Cómo hicimos para sacar el doctorado? Por ejemplo, en mi caso, yo hice mi doctorado y en medio doctorado quedé embarazada de mi segunda hija, ¿verdad? Y ya tenía un hijo de 2 años, ¿verdad? Entonces quedo embarazada y yo digo, ¿y ahora qué hago, verdad? Me voy a morir, no voy a poder hacer esto. Y entonces, claro, ¿verdad? Que son preguntas en el fondo muy personales, pero que también uno dice, es que es la experiencia de muchas mujeres, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Y luego vemos a la colega que tiene, no sé, un montón de puntos en régimen académico y que también tiene hijos, ¿verdad? Entonces decimos, ¿cómo hizo ella, verdad? ¿Qué es eso? Y entonces, claro, cuando ya uno se pone digamos, a profundizar un poco en estos temas, es muy interesante porque de pronto la gente asume que es lo más natural del mundo, ¿verdad? Estar cuidando, estar maternando niños pequeñitos y al mismo tiempo viendo a ver cómo terminas el doctorado, viendo a ver cómo publicas, viendo a ver cómo salís adelante, ¿verdad? En tu carrera académica. Y claro, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos el triple, el doble, triple, ¿verdad? Muchísimo más que los hombres, ¿verdad? Que no tienen labores de cuidado, exactamente. Entonces, se naturaliza como esa lógica de que tenemos que matarnos, ¿verdad? Para seguir esa carrera, ¿verdad? Que es como una especie de competencia. Y por ahí hay una caricatura muy vacilona, ¿verdad? De cómo que es como una competencia, ¿verdad? Y entonces en el camino de las mujeres hay huecos, hay un montón de cosas, hay un montón de obstáculos. Y es que esa es la realidad, ¿verdad? Sí. Esa es la realidad. Y luego las académicas que vemos que salen adelante, que son brillantes, claro, pero que además son mamás, entonces ya cuando nos ponemos a hablar con ellas nos dicen, no, es que fue terrible, es que casi me muero, ¿verdad? Estoy es enferma que fue de esto, durísimo, ¿sí? Sí. Es que fue durísimo. Me costó el matrimonio. Exacto. Claro, o me costó tiempo con mis hijos, que ahora que están grandes me lo reclaman, ¿verdad? Sí, y también que siempre es como que, y si uno no puede con el peso, es uno o el otro, y nadie piensa como que puede haber una alternativa, que no hay que escoger, ¿verdad? Claro. Yo quiero hacer, antes de que Valeria pregunte una cosa muy interesante, me voy a colar, porque quiero rescatar 2 o 3 cosas que me parecen importantes. Una es esta visibilización de todas las labores de cuidado y lo que implican en todas las escalas. Eso es, wow, gracias a las mujeres economistas, feministas que dijeron, voy a hacer una lectura distinta de lo que está pasando, ¿verdad? La economía resulta que tiene relaciones de género, fíjate, y entonces de ahí hay ciertas cosas que sin dudar marcan la diferencia en miles de cosas, hasta caer en una de los textos que siempre leemos, ¿verdad? Todos los hemos leído, de Corina Rodríguez, cuando dice que al final de los finales, de ahí el trabajo doméstico no remunerado de esta señora, de las empleadas domésticas de nuestras casas, que trabajan en nuestra casa y que además trabajan en su casa y que además están haciendo tareas y además tienen que hacerle la lonchera, el almuerzo y el desayuno al esposo, ¿verdad? Todo eso subsidia el capital. Claro. No, y entonces cuando uno lo ve... Esclavitud moderna. De ahí quiere desmayarse en media clase y ponerse a llorar, ¿verdad? Entonces, pero bueno, eso es un logro de la investigación. Entonces aquí quería preguntarles 2 cosas importantes. Una es,
Elvia decía, el conocimiento es poder. Elaborar un poco más. ¿Por qué? ¿Por qué investigar va a ser tan importante para las estructuras, para transformar estructuras de poder? ¿Por qué? Y uno puede decir, de aquí jugando de abogada del diablo, pues yo puedo simplemente decir, bueno, qué importante que es investigar para Costa Rica, país renta media, con una desigualdad y con una exclusión y tal. ¿Qué importa si lo investigan las mujeres o las investigan los hombres? ¿Qué? Hace la diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué investigar es importante para transformar estructuras de poder? ¿Qué diferencia hay entre si investiga una mujer o un hombre? Y lo otro que también Sonia planteaba muy claramente en el sentido de decir, wow, y la universidad autónoma, pública y autónoma, ¿qué responsabilidad tiene en ese tipo de investigación? ¿Verdad? Un poco para lo que María señalaba, que ha señalado desde el primer minuto que empezó el programa, de ojo, todo lo otro que está en las espaldas de las mujeres que nos limita muchísimo nuestra capacidad de investigación. Entonces, no sé, como para terminar, es que lo dijeron y ya hay que subrayarlo. Yo quería contar un poquito, a ver, una investigación de Claudia Mandel, que es muy buena, de arte, se la recomiendo a la colega aquí, porque justamente trabaja el tema del arte como un discurso disidente frente al patriarcado, ¿no? Y entonces ella sitúa muchas mujeres de los años 80 y 90, donde circunscriben su arte, digamos, donde ya no es, hay una línea muy delgada entre si eso es arte o es activismo, ¿verdad? Empieza a ver esto en Costa Rica, porque la la Facultad de Artes un poco se crea también para que las mujeres hicieran algo lindo mientras los hombres crecían en este país. Bueno, no voy a profundizar en la historia macabra, pero es macabra. Lo que pasa es que le salió un poco más caro el asunto, ¿verdad? Porque entonces las mujeres empezaron a dar cuenta, por ejemplo, Emilia Prieto, que ayer, dicho sea de paso, había una actividad muy interesante en la Biblioteca Nacional con relación a Emilia Prieto y su legado. Emilia Prieto es una artista costarricense, mucho anterior a estas de los 80, tal, y que empezaba con sus bordados a generar discurso, ¿verdad? Discurso contestatario contra el patriarcado. Entonces hay unos bordados muy interesantes, por ejemplo, donde son unas flores bordadas, eso a la mujer sí se le permitía, ¿verdad? Pero una dice moral, la otra dice política, la otra, ¿verdad? Entonces ella empieza a trabajar los bordados o otras técnicas. Recuerdo la niñera de los pobres, que es un esqueleto que anda con una carriola con un bebé, ¿no? Entonces un bebé y es un esqueleto. Entonces es muy fuerte, ¿verdad? En arte es muy claro por qué las mujeres tenemos que investigar, porque esa es la investigación en arte, ¿verdad? Y es, digamos, tal vez ahí empezaron a moverse muchas estructuras bueno, entonces, ¿qué permitimos y qué no permitimos a las mujeres? Porque esto ya es un escándalo, ¿verdad? Pero es que en el fondo es transformar, es la posibilidad de transformar el entorno, ¿verdad? Y sabemos que la palabra y el espacio del discurso en la palabra ha sido habitualmente masculino. Entonces, ustedes todas mujeres, la primera vez que tomaron este micrófono, ¿qué sintieron? Ah, ¿verdad? Es decir, hay dos, entonces en la pregunta de Nicole. No, pero quizás no, pero otro por allá. Bueno, error. Es que fue representante estudiantil frente al Consejo Universitario, ¿verdad? Ah, ve. Entonces. Es que son dos cosas. Una es lo que transforma en mí como sujeto, ¿verdad? Darme cuenta que yo pienso y que merezco ser escuchada. Claro. Y eso me transforma totalmente. Que era lo que Dilana señalaba. Que era lo que señalábamos antes, ¿sí? Y por otro lado... Querida, nos quedan 5 minutos. Okay, bueno, no, y por otro lado, lo que podemos transformar del entorno es que nuestra mirada del mundo solo nosotras la tenemos. Igual eso no es un tema masculino o femenino, yo creo que eso es un tema individual. Lo que pasa es que la mujer en esta estructura no juega ese lugar del individuo. No somos un individuo, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahora tenemos que seguir peleando por serlo. Entonces, mientras tanto, hay que irse transformando uno, buscando los espacios en los que uno puede discutir, que puede, ¿verdad? Espacios, aunque sea primero con las amigas, bueno, dele, ahí, ese es su espacio,
no sé, con su núcleo familiar, con su comunidad, y si puede caber más, ¿verdad? Cada vez más, mejor. Creo que empieza por una, y luego de intentar transformar el entorno. Solo voy a hacer una anécdota rápida. Cuando yo quedé embarazada y daba clases, yo solo tengo una hija, pero mis colegas, algunas profesoras mucho mayores, de hecho ya las dos están pensionadas, los que trabajan conmigo, y me decían, Elvia, ok, te vas a ir a la maternidad, pero por favor, no te quedes viendo las arañitas de la pared. Las telarañitas de la pared. Y yo decía, las telarañitas de la pared, ¿qué me están hablando? Y claro, cuando estuve en la casa con mi bebé, dije, sí, ya entendí. Porque uno se queda en la casa y tiene esa bebé ahí que depende de uno. Y después están las cosas de la casa y el cuidado, y de verdad que es fácil quedarse ahí. Y eso pasa mucho. Y por eso también muchas mujeres no llegan a ser catedráticas o no llegan a confiar en su investigación y esto porque dicen, bueno, es que este es mi lugar. Este lugar de lo íntimo y de mantener este lado de la familia, tal vez es mío. Y es rico también. Y todo el mundo está feliz. Exacto, y todo el mundo está feliz y bueno, lo celebra. Y no corre tanto. Yo creo que no es que hay que renunciar a eso tampoco, ¿verdad? Claro que no. Hay que luchar como por los dos espacios, ¿verdad? Sí. Pero para eso tiene que haber políticas, ¿verdad? De género, sistemáticas. Claras, claro, y, para poder tener pero derecho ayudan las todo. compañeras que me le dicen las telarañitas. Sí, sí, bueno, pues sí. Porque anticiparlo un poco, ya yo dije, claro, es que sí, esto pasa. O sea, lo que hablabas del mentorazgo, de alguna manera, digamos, ¿verdad? Es como una anécdota, pero como una red de apoyo, donde sí se sienta el apoyo, digamos. Porque a propósito de eso del mentorazgo, que no lo terminé de decir, es que nos dimos cuenta, varias de nosotras, que fueron varias colegas mayores, más experimentadas, ¿verdad? Más que nos fueron como jalando, ¿verdad? O sea, por lo menos a mí me pasó así y varias compañeras, ¿verdad? Compartimos eso, que no, es que a mí fue fulanita de tal la que me dijo, tenés que hacer el doctorado, tenés que meterte en tal red de investigación, tenés que hacer, ¿verdad? Porque si uno no tiene eso, difícilmente también, ¿verdad? Uno lo hace por sí mismo. Muchas veces las profesoras, para mí, en toda esta reflexión, sí recuerdo muchas profesoras, y en ese proceso del embarazo también, estaba en la maestría, y muchas profesoras me decían, usted tiene que seguir adelante, esto está muy bueno, y este trabajo siga. O sea, yo mi maestría la Eso presenté es 16 de octubre, y mi hija nació 28 de noviembre. O sea, sí, exacto. Sí. No, nada más concretamente con la pregunta de la responsabilidad de la U. Lo primero de la U es reflexionar, generar espacios de reflexión. Tan sencillo como lo que hablábamos con el tema de la bibliografía, pero tan sencillo también con el sistema con la cuestión de sistemas de referencias. El APA nos permite que pongamos los nombres de si son hombres, mujeres, personas trans, etc. Entonces, esa pequeña cuestión invisibiliza, porque entonces nunca sabes quién escribió quién y cómo se llamaba. Y respondiendo, eso, yo creo que es eso, concretamente porque nos queda muy poco, pero es decir eso, la U tiene la responsabilidad de generar espacios de reflexión y de darnos la posibilidad, y nosotros también tenemos que buscar, pero la U tiene que también darnos espacios para que nuestra voz empiece, digamos, a ser escuchada. Y en efecto, puede ser que se investigue tal cosa y no se diferencie, no necesariamente, no quiero decir eso, hombres y mujeres, pero el solo hecho que nosotros tengamos la posibilidad de decir lo que creemos y lo que hemos investigado me parece que es fundamental. Rápidamente, en una actividad que nos pasó, dos colegas jóvenes, bueno, me quiero decir joven, otra colega y yo estábamos en una actividad, como dice María, nosotros preparamos nuestra ponencia, llevábamos la ponencia en un texto. Bueno, leyeron primero éramos 4 personas, 2 hombres, 2 mujeres, 2 hombres adultos, leyeron la palabra, nos dieron la palabra nosotros primero, nos cortaban el tiempo, básicamente era como, ya, termine. Entró el último señor, un señor muy destacado, muy conocido, y le dieron media hora para exponer, y el señor no llevaba ninguna ponencia, el señor llegó a hablar de lo que sabía hace 50 años. Oh my God, ya me dio rabia. Entonces, eso, claro, pero ¿cómo no es escuchar, rabia, ¿verdad? Es o sea, ¿me entiendes? Y nosotros lo que llevábamos eran nuestras investigaciones doctorales. Claro, no. Ya, es decir, entonces yo creo que hay un compromiso de nosotras como mujeres de buscar espacios, pero hay un compromiso de la universidad de empezar a cuestionar y permitir y digamos y de cuestionar por qué no tenemos esos espacios. Pero es porque, no solo es porque es lo más justo, es porque es lo que tiene que ser, o sea, es porque lo que hace la universidad es construir el conocimiento, entonces no está completo ese conocimiento, es mentira eso, ¿verdad? Si no lo hace. Bueno,
Se nos acaba el tiempo, pero les agradecemos de verdad un montón el hecho de que nos hayan acompañado esta tarde, que nos hayan compartido un poco sobre esta iniciativa que ustedes decidieron desarrollar, sobre el trabajo también, porque más allá de la iniciativa que se va a ver reflejada ahora en el coloquio, hay todo un trabajo detrás que están realizando para visibilizar y como para también fomentar que más mujeres puedan investigar en la Universidad de Costa Rica. Eso es muy importante. Entonces les agradecemos mucho por el hecho de que nos hayan venido a contar un poquito de esto, a compartir. Les podemos hacer la invitación, es que es mañana el coloquio. Se acabó muy rápido el tiempo. Se acabó muy rápido el tiempo. Y ya ahorita nos cortan así. Como... Ok, entonces es mañana en el edificio de aulas, en el mini auditorio del edificio de aulas, a las 8:30 de la mañana arrancamos, desde las 8 estamos ahí, si quieren llegar temprano y a conversar más, lo hacemos. Y el viernes a las 9. Sí. Para si Y quieren después llegar. nos vamos a la marcha. Exacto, la marcha. A la marcha, todos y todas invitados. Muchísimas gracias. Gracias. Debate. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Voces y política. Una producción de